Hay una región de nuestro planeta que ningún ser humano ha visitado jamás. Nadie ha visto ese lugar y, sin embargo, lo que allí ocurre nos afecta a todos durante todos los días de nuestra vida. Está a 3000 kilómetros debajo de nuestros pies. Es el núcleo derretido de la Tierra, donde un enorme océano de hierro líquido genera un campo de fuerza invisible. El campo magnético de la Tierra. Rodea todo el planeta protegiéndonos de los peligros del espacio. Pero ahora los científicos han hecho un descubrimiento alarmante. Se está gestando una tormenta en las profundidades de la Tierra. Una tormenta que podría destruir nuestro vital escudo magnético. El campo magnético de la Tierra nos ha protegido durante miles de años y ahora parece que podría desaparecer. El campo magnético de la Tierra se está debilitando con rapidez. No podemos garantizar que el campo magnético de la Tierra siga estando ahí dentro de 1000 años. ¿Está nuestro escudo invisible a punto de desaparecer? La cuestión no es si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. ¿Podría la Tierra perder su campo magnético? Y en caso afirmativo, ¿cuándo podría perderlo? Tormenta magnética. Calor abrasador. Una presión aplastante y trillones de toneladas de hierro fundido. Estas son las condiciones del centro de la Tierra. Estamos en uno de los altos hornos de la acería Betelgeuse, y este es el entorno más parecido al del núcleo de la Tierra que podemos encontrar en la superficie de nuestro planeta. El núcleo de la Tierra será siempre inaccesible, pero como bien sabe el geofísico Peter Olson, su influencia se extiende por todo el planeta. A medio camino hacia el centro de la Tierra nos encontramos con el verdadero corazón del planeta, el núcleo de la Tierra, una inmensa esfera de hierro fundido donde se genera el campo magnético de la Tierra. Pero recientemente los científicos han detectado un problema en el centro de la Tierra. Parece que la capacidad del núcleo para generar un campo magnético está disminuyendo. Está ocurriendo algo muy extraño con el campo magnético de la Tierra. Su fuerza está disminuyendo con rapidez. Y si esa disminución mantiene su ritmo actual, el campo magnético solo durará hasta el próximo milenio. El descubrimiento de que nuestro campo magnético está desapareciendo rápidamente ha generado una intensa investigación científica en todo el mundo. Es sorprendente la poca atención que prestamos al campo magnético de la Tierra y a cómo se genera. Era un problema muy complejo, algo que exigía una respuesta. Me encantaría poder ver el campo magnético. Me motivan los misterios que se ocultan en él. Al estudiar las complejidades del magnetismo, los científicos se han dado cuenta de que lo que está ocurriendo en el centro de la Tierra podría cambiar nuestro mundo durante las próximas generaciones. El magnetismo es la fuerza olvidada de la Tierra. Todos sentimos la fuerza de la gravedad que produce nuestro planeta, aunque durante la mayor parte del tiempo no somos conscientes del campo magnético que también genera la Tierra. Pero los científicos espaciales como Andrew Kotz conocen la verdadera importancia de su fuerza. La extensión del campo magnético es enorme. No hay nada en la Tierra que pueda compararse a su tamaño. El magnetismo, como la electricidad, fluye. Se genera en las profundidades del núcleo de la Tierra y sale al exterior cerca del Polo Sur.
rodea el planeta y luego vuelve a fluir hacia el núcleo por el polo norte magnético. Este es el campo de fuerza protector de la Tierra. Sin él tendríamos problemas. Nos protege de la radiación espacial. Es un poco como estar en un refugio, que nos protege de las inclemencias del tiempo. El campo magnético de la Tierra nos protege del clima espacial y de la radiación espacial. El clima espacial es desagradable. Los vientos que soplan por la galaxia son vientos radioactivos. Algunos de los más peligrosos se originan en lejanas estrellas que explotan o en agujeros negros que se colapsan. Pero hay otra fuente de peligros mucho más cercana que esa, nuestro Sol. El Sol es un horno termonuclear en el que se producen grandes explosiones que lanzan al espacio enormes cantidades de materiales peligrosos. En algunos casos sería como si toda la masa del monte Everest viniera hacia nosotros. Cada pocas horas, el Sol emite millones de toneladas de partículas cargadas de electricidad, el viento solar. Con frecuencia, la Tierra se encuentra en el camino directo de estos ataques. Pero el magnetismo desvía estas partículas cargadas. Esto significa que el viento solar es incapaz de penetrar el escudo magnético de la Tierra y se limita a soplar inofensivamente alrededor del planeta. Las únicas señales del drama que se desarrolla sobre nuestras cabezas son las auroras boreal y austral que se producen cuando las partículas solares atrapadas en el campo magnético de la Tierra son atraídas hacia la atmósfera en dirección a los polos. Ahora tenemos suerte de que el campo magnético de la Tierra desvíe las partículas y nos proteja. Pero si perdemos el campo magnético, no habrá nada que impida que la radiación bañe toda la atmósfera y el efecto sería mucho más peligroso. ¿Pero cómo de peligroso? La consecuencia final sería que el planeta Tierra desaparecería al mismo tiempo que el campo magnético. 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. La perturbadora respuesta ha quedado clara solo recientemente. Ya ha despegado. El Mars Global Surveyor inicia su viaje hacia el planeta rojo. En 1996, la NASA envió un satélite a Marte. Marte es un planeta al que resulta difícil llegar con naves espaciales. Incluso después de 16 misiones entre Estados Unidos y Rusia, seguíamos sin saber si Marte tenía o no su propio campo magnético. Las rocas de Marte. Mario Acuna y su equipo de la NASA esperaban responder de una vez por todas a esa pregunta. Pero lo que descubrieron fue algo más significativo: la conexión entre magnetismo y vida. La naturaleza nos tenía reservadas sorpresas que ni siquiera podíamos llegar a imaginar. A medida que el Mars Global Surveyor empezó a enviar información a la Tierra, empezó a quedar claro que en esos momentos Marte no tenía campo magnético. Pero el satélite también detectó señales de que en el pasado las cosas pudieron haber sido muy diferentes. Encontramos unos enormes campos magnéticos en la corteza y de pronto surgió ante nuestros ojos un nuevo planeta completamente desconocido e inesperado. Como el núcleo de Marte no emitía magnetismo, resultaba extraño que amplias zonas de la superficie estuvieran fuertemente magnetizadas. La corteza de Marte se compone principalmente de lava helada, restos de un tiempo en el que Marte estaba cubierto de volcanes. Y las rocas volcánicas solo pueden magnetizarse de una forma. Si las rocas fundidas se enfrían en un campo magnético, los minerales de hierro que la componen pueden recoger ese magnetismo, lo que significa que la roca sólida resultante también será magnética.
Por eso el hecho de que hubiera magnetismo en la corteza de Marte demostraba que cuando los volcanes entraron en erupción, Marte debía de tener un campo magnético global. Y no solo eso, su intensidad sería 20 o 30 veces mayor que la de la Tierra. El equipo de Mario supo entonces que Marte tuvo un escudo magnético que perdió en algún momento. Empezaron a preguntarse si esa podría ser la solución a uno de los grandes misterios del sistema solar. Los científicos sospechan que el joven planeta Marte era, en muchos sentidos, un lugar parecido a la Tierra con una atmósfera densa y océanos en los que pudo haber vida primitiva. Pero hace alrededor de 4.000 millones de años, el planeta entró en una decadencia catastrófica. De forma gradual, la atmósfera y los océanos de Marte desaparecieron misteriosamente. La gran cuestión es, ¿a dónde fue el agua? ¿Qué proceso provocó la pérdida de agua? Mario se dio cuenta de que dos acontecimientos dramáticos producidos en las primeras etapas de la historia de Marte podrían conducirle a la respuesta. Encontramos dos grandes cuencas producidas por impactos de meteoritos en el hemisferio sur de Marte llamadas Hellas y Argyle. Sobre ellas no había ningún rastro de magnetización. En estas cuencas, formadas cuando dos enormes meteoritos chocaron contra Marte, las rocas estaban sorprendentemente libres de magnetismo. Y eso era extraño porque los enormes impactos debieron de haber derretido la corteza. Y al enfriarse de nuevo, las rocas debieron de haberse magnetizado con el fuerte campo magnético de Marte. Y sin embargo no había señales de magnetismo ni en Hellas ni en Argyle. Lo que significaba que se formaron después de que desapareciera el campo magnético de Marte. Y calculamos que los impactos se produjeron hace más de 4.000 millones de años. Fue hace 4.000 millones de años cuando Marte empezó a perder su agua y su atmósfera. Mario cree que este hecho está directamente relacionado con la pérdida del campo magnético de Marte. Tras la pérdida del campo magnético, el viento solar tuvo acceso directo a la atmósfera de Marte. En ese momento, se produce un proceso equivalente a la erosión en el desierto, donde el viento sopla y se lleva la arena. En este caso, la arena son las partículas atmosféricas. Lenta pero implacablemente, el viento se fue llevando los gases atmosféricos, entre los que se incluye el agua. La pérdida de su campo magnético significó la muerte para el planeta rojo. Expuesto al viento radiactivo del Sol durante millones de años, su atmósfera fue desapareciendo gradualmente, dejando el mundo estéril que conocemos en la actualidad. Si desapareciera el campo magnético de la Tierra, se repetiría este mismo proceso. La atmósfera de la Tierra quedaría expuesta a los efectos de la erosión del viento solar, y este viento la iría alejando lentamente. El destino de Marte sugiere que sin la protección de su escudo magnético, la Tierra también acabaría convirtiéndose en un planeta muerto. Lo que hace que resulte aún más inquietante el hecho de que nuestro campo magnético esté desapareciendo con tanta rapidez. El hombre lleva fabricando cerámica desde hace miles de años. Los arqueólogos han obtenido mucha información de los objetos de cerámica. Pero estas vasijas tienen otra historia que contar. La cerámica actúa como una grabadora magnética. Registra el campo magnético del momento en el que se fabricó. Una vasija antigua es una cápsula de tiempo magnética. Dependiendo de la antigüedad de la cerámica, John Shaw ha aprendido a extraer de ella una medida precisa de la fuerza del campo magnético. Al igual que las rocas volcánicas, la arcilla contiene minerales de hierro que la hacen ligeramente magnética.
Lo interesante llega cuando se calienta la cerámica. La clave es que la arcilla se calienta a grandes temperaturas en el horno y la alta temperatura borra cualquier resto de magnetismo. Luego, al enfriarse, la arcilla vuelve a magnetizarse por el campo que la rodea en ese momento. Por eso, cada vasija contiene un registro del campo magnético de la Tierra del momento y lugar en el que fue calentada. Tenemos, por ejemplo, una figura de cerámica antigua como esta, que es de Perú. Cuando se enfrió por primera vez, estaba en el antiguo campo magnético de la Tierra y se magnetizó en ese campo. Y como es natural, si el campo era muy fuerte, entonces la cerámica estará muy magnetizada. Y si el campo era muy débil, entonces la cerámica estará débilmente magnetizada. Al examinar diferentes piezas de cerámica que van desde la prehistoria a la actualidad, John ha descubierto que en los últimos siglos el campo magnético ha experimentado un cambio drástico. Estos son los resultados de nuestros estudios sobre la magnetización de la cerámica. En los últimos 12.000 años pueden observarse ligeros cambios a medida que nos vamos acercando a nuestra era. Una subida moderada y finalmente una rápida caída a medida que volvemos a acercarnos a nuestra era. El ritmo de cambio de los últimos 300 años es superior al experimentado en cualquier periodo de los últimos 5.000 años. Hemos pasado de un campo fuerte a un campo débil y lo estamos haciendo a mucha velocidad. En 300 años el campo ha caído un 10%. Si la disminución continúa acelerándose, el campo desaparecerá totalmente dentro de unos siglos. ¿Correrá la Tierra el mismo destino que Marte? Solo hay un sitio en el que podamos buscar una respuesta. La región inaccesible donde se genera el campo. El núcleo de la Tierra. Pero como no existe forma humana de llegar a él, el profesor Dan Lathrop ha decidido jugar con fuego. Sus estudiantes y él intentan reconstruir el núcleo de la Tierra en su laboratorio. Ese calentador parece bueno. Su objetivo es descubrir qué es lo que hace que el campo magnético siga existiendo y qué es lo que podría hacerlo desaparecer. Para ello tienen que modelar el núcleo de metal fundido con sodio porque es mucho más fácil de fundir que el hierro. Es un experimento muy peligroso. A temperatura ambiente el sodio es un metal muy dúctil, con una textura similar al queso. Claro que cuando lo calentamos cerca del punto de ebullición del agua se licúa y es entonces cuando realizamos los experimentos. Pero no hay duda de que es un peligro manipularlo en el laboratorio. Si introducimos sodio en el agua se producen llamaradas y pequeñas explosiones. Lo que intentan es crear una dinamo electromagnética autosostenida, porque eso es lo que creen que es la Tierra. Los científicos tienen una teoría acerca del modo en el que el núcleo genera el campo magnético. Está basada en la relación tan estrecha que existe entre magnetismo y electricidad. En concreto, en el hecho de que las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. En estos momentos no pasa ninguna corriente eléctrica por el muelle. Las limaduras de hierro caen al suelo como granos de pimienta en una sartén. Pero si conecto la corriente eléctrica, vemos cómo las limaduras de hierro se alinean con el campo magnético que produce la corriente en ese muelle eléctrico. Por eso creemos que son las corrientes eléctricas que hay en el interior del núcleo de metal fundido de la Tierra las que generan el campo magnético. ¿Pero qué es lo que crea las corrientes eléctricas? Cuando se intenta responder a esa pregunta es cuando el caso se complica. Los científicos creen que igual que las corrientes eléctricas producen el campo magnético produce las corrientes eléctricas. La clave es que el metal líquido del núcleo está en constante movimiento. Si acercamos un conductor móvil a un campo magnético, veremos cómo las corrientes empiezan a fluir dentro del conductor. El conductor móvil de la Tierra son los trillones de toneladas de hierro fundido de su núcleo, pero el efecto puede verse en un sencillo aro de metal. Si muevo este conductor en presencia del campo magnético de la Tierra, empezarán a generarse corrientes eléctricas. A su vez, esas corrientes generarán campos magnéticos. Es una especie de círculo vicioso que se produce en el núcleo de la Tierra.
Un pequeño campo magnético sumado al movimiento del líquido genera corrientes eléctricas que fluyen en el núcleo. Esas corrientes generan más campo magnético que a su vez generan más corrientes que generan más campo magnético. Es una espiral que se retroalimenta y que hace que aumente el campo magnético. Si funciona en la Tierra, debería funcionar en el laboratorio. En teoría, todo lo que se necesita es un pequeño campo magnético que desencadene todo el proceso. No está claro qué es lo que originó el campo magnético de la Tierra, pero Daniel utiliza un gran electroimán. Aplicamos un gran campo magnético al flujo de sodio dentro de la esfera para conocer la fuerza del campo magnético. Dan enciende los imanes para que podamos ver cómo atrae a esta cadena con bastante fuerza. Si la teoría de la dinamo electromagnética es correcta, entonces el campo generado por un núcleo en miniatura será más fuerte que el campo con el que empezaron. El magnetismo crece rápidamente tomando energía del movimiento del sodio líquido. Es algo que todavía no han conseguido, pero ya han realizado un descubrimiento crucial. Ya saben qué es lo que puede hacer que falle el campo magnético de un planeta. Los diferentes experimentos que se han realizado demuestran que un metal líquido en movimiento es fundamental a la hora de conseguir que se genere un campo magnético. Por eso, si el núcleo se enfriara hasta el punto en que el hierro fundido se solidificara y dejara de moverse, la dinamo se apagaría. Esta puede ser la razón por la que Marte perdió su campo magnético en una época tan temprana de su historia. Marte es un planeta más pequeño y pudo haberse enfriado más rápidamente que la Tierra, por lo que es muy posible que Marte se haya enfriado demasiado como para preservar una dinamo activa. Podría ser que en un determinado momento se helara el núcleo de metal líquido. Pero lo que le pasó a Marte podría acabar ocurriéndole a la Tierra. El núcleo de la Tierra se está enfriando muy lentamente, a un ritmo de quizás 100 grados cada 1000 millones de años, lo que significa que llegará el día en el que el núcleo se congelará. En ese momento la dinamo morirá. Por suerte para nosotros, el núcleo de la Tierra está en estos momentos muy por encima del punto de congelación del hierro. El campo magnético de la Tierra lleva mucho tiempo con nosotros, al menos 2000 millones de años. Ha durado tanto tiempo porque tiene una fuente de energía muy poderosa, el calor original que el núcleo heredó en el momento de formación de la Tierra. Por eso nuestro planeta ha podido conservar el campo magnético durante miles de millones de años. Si el núcleo de la Tierra ha almacenado el suficiente calor como para mantener en funcionamiento la dinamo durante miles de millones de años, la falta de energía no puede ser la causa de la desaparición de nuestro campo magnético. Deben de tratarse de otro proceso que se esté desarrollando bajo nuestros pies. La clave de ese proceso puede residir en un archipiélago de islas volcánicas situado en medio del Pacífico. En esas islas hay un registro magnético que se remonta no a miles, sino a millones de años, y nos sugiere que podemos estar a punto de ser testigos no de una decadencia gradual del campo magnético de la Tierra, sino de un trastorno espectacular. Hawái. Es aquí donde el calor que hace funcionar la dinamo magnética del núcleo sale a la superficie. Lo que se ha descubierto en estas islas podría explicar por qué el campo magnético de la Tierra está decayendo con tanta rapidez. El monte Kilauea lleva varios años en erupción ininterrumpida. Buen trabajo. Científicos de la Inspección Geológica de Estados Unidos necesitan tomar muestras de la lava para vigilar la actividad del volcán. Como ves, se solidifica con mucha rapidez. Pero el geofísico Mike Fuller está interesado en la lava por otra razón.
quiere obtener información sobre el campo magnético. Todo empieza cuando la lava llega al mar. Se puede ver que la lava ha descendido desde el volcán hasta aquí, la mayor parte de las veces formando tubos. Ahora estamos empezando a ver cómo la lava sale del volcán y llega al agua y forma la parte más cercana del archipiélago de Hawái. Cuando la lava entra en contacto con el mar, se enfría a mucha velocidad. Y entonces ocurre una cosa muy curiosa. La lava captura el campo magnético de la Tierra. Al enfriarse y solidificarse, estas rocas volcánicas conservan un registro del campo magnético actual. Pero los volcanes de Hawái llevan erupcionando de manera intermitente durante millones de años, formando las islas. Cada flujo de lava contiene un registro del campo magnético del momento de la erupción. Por eso el archipiélago hawaiano es un registro vivo del magnetismo de la Tierra que se extiende hasta hace 5,5 millones de años. Ese registro nos muestra que ha habido muchas fluctuaciones en la fuerza del campo, pero también contiene otro dato muy significativo. Cuando la lava se enfría, los minerales magnéticos que contiene actúan como sensores microscópicos que registran no solo la fuerza del campo, sino también la dirección a la que apunta. Hoy las corrientes magnéticas fluyen de sur a norte. Por eso las agujas de las brújulas señalan el polo norte. Y las lavas más recientes registran un campo con dirección norte. Pero cuando examinaron muestras de rocas de lava más antiguas, los científicos hicieron un descubrimiento extraordinario. Cuando nos remontamos 700.000 años encontramos un fenómeno increíble. De pronto, las rocas están magnetizadas al revés. En vez de estar magnetizadas hacia el norte, como el campo magnético actual, están magnetizadas hacia el sur. Parece ser que hace 780.000 años las lavas de Hawái debieron de enfriarse en un campo magnético global que fluía hacia el sur y se alejaba del norte. Exactamente lo contrario de lo que ocurre hoy. La explicación a tan extraño hecho es que, en un momento determinado, el campo magnético global experimentó un giro de 180 grados. El flujo de las corrientes magnéticas invirtió completamente su dirección. A determinados científicos les costaba aceptar algo así. No les gustaba la idea de una inversión del campo. Costó 50 años convencerles, pero finalmente se aceptó el hecho y se empezó a trabajar en esta isla. Porque si continúas bajando, te encuentras con que después de otros 200.000 años el campo vuelve a cambiar y la secuencia continúa. Y a medida que fueron examinando muestras de lavas más antiguas, los científicos encontraron más y más inversiones. Una cada 200.000 años. Y para cuando aceptaron el hecho, resultaba obvio para todos que el campo magnético se había invertido. Pero si el campo se ha invertido con tanta frecuencia en el pasado, lo más probable es que vuelva a hacerlo en el futuro. El hecho de que el campo magnético de la Tierra cambie de dirección es un fenómeno extraordinario, pero este proceso de inversión es bastante común. La última inversión tuvo lugar hace 780.000 años. Se produjo otra 200.000 años antes y otra menos de 200.000 años antes. Por eso, en cierto sentido, hace tiempo que debería haberse producido otra inversión. ¿Es por eso por lo que el campo actual se está debilitando? ¿Podría estar a punto de sufrir una inversión? Los científicos necesitaban descubrir si existía alguna relación entre los cambios en la fuerza del campo y los cambios en su dirección. Hasta que inesperadamente un científico vio cómo se producía una inversión magnética en su ordenador.
Era un problema fascinante, algo que estaba pidiendo a gritos una respuesta. Y los ordenadores eran ya lo bastante potentes como para resolver toda la serie de ecuaciones que describen la convección en el núcleo de la Tierra y cómo ese movimiento genera un campo magnético. En 1990, el físico Gary Glassmayer decidió embarcarse en un experimento muy ambicioso. Introdujo en un programa informático todos los conocimientos adquiridos por los científicos sobre el núcleo derretido de la Tierra. Luego activó el programa para ver cómo evolucionaba el campo magnético a lo largo de cientos de miles de años de tiempo simulado. Completar un caso de estos puede llevar 6 meses en los ordenadores más rápidos del mundo. Yo utilizaba superordenadores del Departamento de Energía, de la NASA y de la Fundación Nacional de la Ciencia. Y estuviera donde estuviera, lo primero que hacía era asegurarme de que los ordenadores no se colapsaban. Fue un trabajo al que dediqué 7 días a la semana durante más de 4 años. Recuerdo el momento en el que ocurrió. Creo que era otoño y yo iba de universidad a universidad dando conferencias. Así que después de pasar varias semanas fuera, volví y decidí que necesitaba estudiar los detalles del campo magnético. Y entonces me di cuenta de que el campo estaba en polaridad invertida. Ya se había invertido. Era algo que yo no esperaba. Entonces estudié muchas instantáneas tomadas durante el tiempo que yo había estado fuera y me di cuenta de que el campo se había invertido de forma espontánea. Era la primera vez que ocurría y estábamos deseando poner por escrito nuestro descubrimiento. Fue muy interesante. El experimento continuaba y también las inversiones del campo magnético. Más o menos cada 100.000 años de tiempo simulado. Y cada vez que el campo se invertía, el proceso empezaba de la misma forma. Lo más interesante es que la inversión de polaridades y de dirección ocurría cuando la intensidad magnética era muy débil. Iba disminuyendo gradualmente hasta que al final, cuando se generaba un dipolo, cuando parte del campo estaba muy débil, el campo se invertía. Esta era la prueba que demostraba que la disminución de la fuerza del campo que estamos experimentando en la actualidad está relacionado con la aparición de las inversiones magnéticas. Lo que es más, Gary podía ver por qué las inversiones son anunciadas por un campo debilitado. A medida que pasa el tiempo, el campo se va complicando más y más hasta que se produce una anomalía en el hemisferio norte, que es por donde está saliendo ahora mismo el campo magnético. Se ha producido una inversión. Ahora el campo magnético sale al exterior por el hemisferio norte y entra a la Tierra por el hemisferio sur. Así que ahora la pregunta es, ¿lo que está ocurriendo en el modelo de Gary ocurre también en la Tierra real? ¿Es la disminución que ha experimentado nuestro campo en los últimos 300 años obra de anomalías magnéticas que se están gestando en las profundidades del núcleo bajo nuestros pies? En caso afirmativo, sería posible que se produjera una inversión del campo magnético. Sorprendentemente, hay registros detallados que cubren exactamente este periodo de 300 años, los diarios de navegación de la Marina de Su Majestad, puesto que, como ha descubierto el geólogo Jeremy Blosshan, los marinos de los siglos XVIII y XIX estaban obsesionados con el campo magnético. En los días en los que James Cook realizaba sus viajes de exploración, la brújula era el instrumento de navegación más importante. Sin embargo, la aguja de una brújula no señala el verdadero norte en el polo norte geográfico real. Al contrario, señala el norte magnético. Para los marinos, conocer la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético era una cuestión de vida y muerte. Pero como bien sabían, el campo magnético sigue cambiando a medida que el norte magnético se desvía cerca del polo. Por eso, durante siglos, los marinos han tenido que medir una y otra vez el ángulo formado entre el norte verdadero y la dirección hacia la que señalaban sus brújulas. El ángulo de variación. El truco consistía en encontrar el norte verdadero, y lo conseguían observando el Sol.
Lo hacían al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, o alternativamente miraban el ángulo que formaba el sol al amanecer o al atardecer. Aquí, el 7 de junio de 1770, tenemos una variación magnética de 4 grados y 53 minutos este. Miles de observaciones meticulosas como esta han ayudado a Jeremy a reconstruir una película con tomas a intervalos del campo magnético durante los últimos 3 siglos. Y lo más significativo es lo que su estudio revela sobre una región en concreto. Bajo el Atlántico Sur, Jeremy ha encontrado la razón de por qué nuestro campo se ha ido debilitando con rapidez. Anomalías magnéticas. Y están creciendo. Durante los primeros años del siglo XX observamos la emergencia de una nueva zona de flujo invertido, una región donde las líneas del campo magnético, en vez de salir del núcleo, giran en su interior. Y esa zona se dirige hacia el oeste, donde se une con esta otra zona de flujo invertido con la que crea una gran región, lo que nosotros llamamos la anomalía del Atlántico Sur, donde el campo es un 30% más débil. Y esa zona ha crecido sustancialmente durante los últimos 100 años. Por eso, una de las preguntas que nos estamos planteando en estos momentos es si el campo magnético de la Tierra está a punto de invertirse. Nuestro campo magnético se está debilitando porque parte de él ha empezado a invertirse. Si continúa así, la Tierra podría experimentar un fenómeno magnético como el que no ha conocido desde hace 780.000 años. Y ese cambio tendría consecuencias dramáticas para todos los habitantes del planeta. Hay un agujero en el campo magnético de la Tierra y se está agrandando. Debajo del Atlántico Sur, las líneas del campo magnético se mueven en una dirección equivocada, debilitando nuestro escudo protector. Los modelos computerizados sugieren que podría tratarse del inicio de la tormenta magnética definitiva, una inversión total del campo magnético de la Tierra. No hay ninguna duda sobre si el campo magnético de la Tierra volverá a invertirse. La cuestión no es si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. Durante los últimos siglos, la intensidad del campo magnético de la Tierra ha ido disminuyendo, lo cual es una indicación de que podemos estar aproximándonos a una inversión. El tiempo medio entre inversiones es de unos pocos cientos de miles de años. Estamos esperando que se produzca una. La raza humana nunca ha conocido una inversión magnética. Si de verdad estamos asistiendo a las primeras señales de un cambio, ¿qué ocurrirá después exactamente? El geólogo Rob Koo tiene la respuesta. Se ha pasado años investigando las inversiones magnéticas. La primera vez que vine al monte Stins fue hace 25 años. Y cuando llegamos en coche hasta la cima y miramos hacia abajo, no teníamos idea de lo que íbamos a ver. Estábamos en la cima y ante nosotros se desplegaba un panorama magnífico. Este es el monte Stins, situado en Oregón, Estados Unidos. La montaña es una enorme masa de lava antigua, fruto de una intensa y remota actividad volcánica. Hace 16 millones de años se produjo una gran cadena de erupciones. En esa pared podemos recoger cientos de flujos de lava. Cada línea señala un flujo de lava distinto. Son más de 1000 metros de flujos superpuestos. Lo que hace especial al monte Stins es que mientras estas lavas salían del volcán, el campo magnético de la Tierra estaba en plena inversión. Por eso Rob y sus colegas confían en que estas rocas les proporcionen una imagen detallada del progreso de una inversión magnética. El campo magnético de la Tierra está rodeado de misterio. Y la idea de que ese campo podría invertirse por completo es apasionante. Y yo quiero saber algo más sobre ello. Por eso Rob y sus colegas tomaron docenas de muestras de los flujos de lava en su ascensión a la cima.
y descubrieron que las rocas de las laderas más bajas estaban magnetizadas en un campo invertido que señalaba hacia el sur. En cambio, en las lavas más cercanas a la cima, el campo señalaba hacia el norte. En medio se registraba una especie de caos magnético. La inversión magnética se prolongó durante miles de años. Pero lo realmente sorprendente fue lo que le ocurrió al campo durante ese tiempo. Descubrimos que al comienzo de la inversión, la fuerza del campo magnético de la Tierra disminuyó drásticamente en un 80 o 90%. Al mismo tiempo que se derrumbaba, el campo empezó a comportarse de forma errática. Durante 300 años el campo experimentó fluctuaciones constantes, llegando a cambiar 180 grados hasta señalar hacia el norte cuando la fuerza del campo empezaba a recuperarse. Pero no pudo mantener esa polaridad y volvió a invertirse, con lo que la intensidad volvió a desplomarse. Una vez más, el campo magnético de la Tierra desapareció casi por completo. Esta vez durante 3000 años. Lo que quedaba cambiaba a tanta velocidad que Rob descubrió un flujo que capturaba esas fluctuaciones salvajes incluso cuando se enfriaba la lava. Llegamos a este lugar y encontramos esto. Este fue el flujo del que tomamos muestras. Y lo que descubrimos fue algo aún más difícil de creer. Los márgenes del fondo, que se habían enfriado más rápidamente, y la capa superior llevaban una dirección, la misma que la del flujo subyacente, mientras que la capa del medio tenía una dirección que variaba de la otra en 60 grados. Era como si mientras el flujo se estuviera enfriando, el campo se hubiera movido 60 grados, lo que significa una oscilación aproximada de 6 grados al día. Si observáramos esto con una brújula, podríamos seguir lentamente la trayectoria del campo y casi seguir el movimiento a simple vista. Fue un descubrimiento sorprendente y extraordinario. Si nos guiamos por las lavas del monte Stins, la próxima inversión significará siglos de caos magnético, durante los cuales el norte magnético cambiará de dirección día a día. Durante este largo periodo, el campo magnético será demasiado débil como para ser un escudo eficaz, lo que tendrá serias consecuencias para la salud humana. La intensidad del campo magnético será más débil, 10, puede que 100 veces más débil que en la actualidad, lo que significa que nos llegará más radiación cósmica. Básicamente eso abre nuestras defensas y permite que la radiación solar y galáctica puedan llegar a la atmósfera directamente, y eso significa que también aumentará la radiación a nivel del suelo. Se calcula que nuestra exposición a la radiación cósmica será el doble, y en algunos lugares la situación podría incluso ser peor. El actual campo magnético concentra la radiación espacial hacia el norte y el sur, zonas muy poco pobladas, pero cuando se desplome el campo principal, el campo débil que quede tendrá una estructura más compleja. En vez de solo 2 polos magnéticos, podría haber 4, o incluso 8 campos que se movieran lentamente a lo largo de la superficie terrestre. La estructura del campo magnético no será la sencilla estructura dipolar de la actualidad, que tiende a desviar las partículas cargadas, esto es, la radiación cósmica, hacia los polos de la Tierra. Lo que habrá serán varios polos por todo el planeta, incluso puede que alguno cercano al Ecuador, y el campo no solo será más débil, sino que tenderá a concentrar la radiación cósmica en las latitudes bajas, que es donde vive la mayoría de la población de la Tierra. Por desgracia, esto significa más muertes por culpa del cáncer. Puede que 15 muertes al año por cada 1.000.000 de personas. Esa es la cantidad de muertes que calculamos. Y si multiplicamos ese número por el número total de habitantes de la Tierra, nos encontramos con una cantidad significativa. Es imposible decirlo con seguridad, pero una estimación razonable es que 100.000 personas podrían morir al año por culpa del aumento de los niveles de radiación espacial. A lo largo del periodo total de inversión magnética, el número de muertes podría alcanzar varios centenares de millones.
claro que esto solo representaría un incremento relativamente pequeño de la incidencia general del cáncer. No será catastrófico, será algo a lo que habrá que prestar atención, pero no será un fenómeno catastrófico. Y ciertamente para cuando eso ocurra, la civilización habrá descubierto la forma de enfrentarse a ese problema. Ahora los científicos saben que en algún momento del futuro tendremos que aprender a vivir en un planeta donde solo unos kilómetros de atmósfera nos protegerán de la radiación espacial. Pero mientras nuestros descendientes esperan a que el norte se convierta en sur, pueden descubrir que un mundo sin un campo magnético fuerte tiene sus compensaciones. Lo positivo es que será posible ver la aurora casi todas las noches en todo el mundo. En Londres, por ejemplo, podremos ver una gran aurora todas las noches del año brillando y moviéndose por el cielo mientras el viento solar sopla sobre la atmósfera directamente y resplandece como una luz de neón. La aurora será preciosa. Puedo imaginar un campo magnético dinámico muy interesante que rodee la Tierra durante la próxima inversión. Me encantaría poder ver una inversión magnética, pero eso significaría que tendría que vivir más de lo que tengo planeado. De hecho, esa es una de las grandes tragedias de la vida. Nunca vemos cómo ocurren esas cosas. Me gustaría saber cómo se produce y por qué se produce. ¿Y cuándo volverá a producirse?